Hablaremos esta noche acerca de Christopher Marlowe. Aquí en este programa lo hemos nombrado mucho. Borges ha escrito sobre él en un par de oportunidades. Ahí está Marlowe presente en la introducción a la literatura inglesa en 1965 y después en el prólogo de una selección de obras de Shakespeare también. Borges y todos dicen que Marlowe nació en Canterbury en 1564. Pero Borges lo que dice es esa ciudad catedralicia hacia la cual cabalgan eternamente los peregrinos de Chaucer. Y lo dice porque hay un libro de Chaucer que se llama, el más famoso de todos, Los cuentos de Canterbury, que son cuentos que se cuentan entre sí los tipos que van camino de la catedral de Canterbury, que es una especie de Santiago de Compostela de Inglaterra. Bueno, fue el segundo hijo de John Marlowe, un miembro del gremio de zapateros y curtidores. Hasta el siglo XVI en Inglaterra, los gremios dramatizaban toda la Biblia, y llegaron a representar, siempre al aire libre, ¿no?, la historia universal, desde la caída hasta el juicio. Las funciones duraban varios días. Era costumbre hacerlas en mayo. Es un tiempo más o menos bueno. Los marineros tripulaban el arca de Noé, los pastores traían las ovejas, los cocineros, dice Borges, preparaban la última cena. Bueno, después, más tarde, el teatro religioso cedió su lugar al teatro secular y el primer nombre ilustre fue el de Christopher Marlowe. Sus primeros tiempos como estudiante fueron tan exitosos que le dieron una beca en el Colegio Corpus Christi de Cambridge. Obtuvo su bachillerato en artes en 1584. Después siguió estudiando, pero allá en 1587 las autoridades universitarias le negaron, o al menos se lo negaron por un tiempo, el título de licenciado, debido primero a sus largas ausencias y segundo al rumor según el cual Marlowe se había convertido al catolicismo y había viajado incluso a Reims con el fin de preparar su sacerdocio. En aquel tiempo había mucha paranoia religiosa. La reina Isabel I había sucedido a su hermanastra católica, la reina María, y restableció la Iglesia Anglicana de Inglaterra, instituida, como ustedes saben, por Enrique VIII, enojado porque el Papa no le había dado autorización para casarse con Ana Boleyn. Bueno, la acción de Isabel, quiero decir, la de restaurar el anglicanismo, enojó muchísimo al rey español Felipe II, que era el campeón del catolicismo. Cuando Marlowe estaba en Cambridge, Inglaterra se hallaba bajo la amenaza de ser invadida por España y los estudiantes católicos ingleses se rajaban a Francia. Por tal motivo, en 1587 intervino el concilio secreto de Isabel. Se investigaba a todos los alumnos y las maestrías se entregaban solo si estos alumnos demostraban ser fervientes seguidores de la reina y anglicanos. Sin embargo, las autoridades de Cambridge recibieron una orden del Consejo Privado de la Reina a favor de Marlowe, elogiándolo incluso por su fidelidad, servicios al anglicanismo y a la reina. Es decir, no se sabe bien si Marlowe fue un criptocatólico o quizá un agente de los Biorsi de la reina, sí, que tenía un acomodo, o las dos cosas, que sé yo, por ahí un doble agente. La cuestión fue que Cambridge le dio a regañadientes el título de maestría. Por esos tiempos Marlowe también comenzó a frecuentar la famosa Escuela de la Noche. Era una escuela un tanto esotérica, un tanto copernicana,
quienes concurrían a esos lugares eran considerados herejes y blasfemos. Dice Borges, Marlowe fue amigo personal del historiador, explorador, prosista y poeta Sir Walter Raleigh y contertulio de la famosa Escuela de la Noche, que enseñaba secretamente dos doctrinas muy peligrosas: el ateísmo y la infinitud del espacio. Bien. Un año después de salir de Cambridge, se estrenó la primera obra de Marlowe, el drama en 2 actos, Tamerlán el Grande. ¿Cómo me gustaría llamarme Tamerlán el Grande? Es un lindo argumento este. Dice, una sola pasión domina a Tamerlán, el amor de Zenócrate, que se muere. Se le muere la novia a Tamerlán. Y Tamerlán comprende por vez primera que él también es mortal. Y se enoja muchísimo. Y ordena a sus soldados que dirijan la artillería contra el cielo y embanderen con negros estandartes el firmamento para significar la matanza de los dioses. Se enoja con las divinidades. Hay un lindo poema de Marechal en la que un recero, creo que está arriando unos animales, se enoja también con Dios porque le ha pasado de todo, una tormenta, inundación, los animales que se le escapan, entonces se baja del caballo y lo desafía a Dios a pelear. Saca el cuchillo, mira para arriba y lo desafía a que venga a pelear. Son formas de la fe que uno quisiera tener, ¿no? Bien. En solo 6 años, me refiero a Marlowe, escribió media docena de obras importantes: Fausto, El judío de Malta, Eduardo II, La masacre de París y Dido, la reina de Cartago. La mayoría de estas, según veo, son obras históricas, ¿no? Bien. Además de la reputación de buen escritor, Marlowe se ganó fama de ser un muchacho un poco impulsivo. En 1589 fue en Cana por participar de una pelea en la que un niato terminó muerto. 3 años después compareció ante la corte por atacar a unos vigilantes. En la primavera de 1593 fue acusado de una ofensa más grave. Vamos a ver. Sucedió lo siguiente. El servicio secreto de la reina Isabel estaba en manos de Sir Francis Walsingham. Este hombre financiaba una red de espías en cortes extranjeras para obtener informes de posibles ataques, qué sé yo, contra Isabel. Fue Walsingham quien advirtió a la reina acerca de los preparativos que realizaba la Armada Española, la famosa Armada Invencible. Durante algunos allanamientos en busca de traidores a la reina y al anglicanismo, ¿no? El Walsingham encontró el 12 de mayo de 1593 los documentos de un tal Thomas Kidd, otro dramaturgo, que entre varias cosas había compartido algún día, algunas veces, el alojamiento con Marlowe. Era amigo de Marlowe. En realidad no había evidencia de traición en los documentos de Kidd, pero contenían declaraciones que negaban, por ejemplo, la divinidad de Jesucristo. Estaba escrito, que niego la divinidad de Jesucristo. Y esto era considerado como una blasfemia punible con la pena capital. Kidd negó ser el autor de aquellos documentos, pero bajo tortura dijo que no eran de él los documentos, pero sí eran de Marlowe. Se lo mandó en Cana. La confesión de Kidd puso al servicio secreto en una posición difícil, porque, insisto, parece que Marlowe había sido mensajero clandestino en Europa y durante el arresto de Kidd había sido incluso huésped
de un primo de Walsingham, primo menor llamado Thomas y no Francis, no sé dónde. O sea que tenía relación con la familia de Francis Walsingham. Entonces lo citaron a Marlowe, le hicieron 3 preguntas y lo largaron. Quiere decir que esto que decíamos nosotros, que el tipo era de los Björsi, Sí. me parece que sí. Algo había. Sí, sí. Pero, 12 días después de este episodio, se reunió con unos muchachos en la posada de Eleanor Burr, en Deptford, un barrio que, no sé en ese momento de la historia, pero después fue un barrio bravo, Deptford, ¿no? Estaban allí Ingram Freezer, un personaje muy oscuro, ¿no? Nicholas Kersh y Robert Polly, que era un agente secreto del gobierno. Esto lo hemos contado alguna vez porque es un episodio muy, muy famoso. Después de tomar mucho, comer y estar de juerga durante horas, Freezer y Marlowe se empezaron a pelear por la cuenta. Mirá vos. Por eso. Que vos a ver quién paga. comiste 6 sándwiches, qué sé yo. Según Kersh y Polly, Marlowe inició la lucha al tomar el puñal de Freezer y arremeter contra él. El tipo se enojó, Sí, ¿qué vas a pagar vos? A mí me está gustando para que me hagan. ¿Qué? Ella agarró la daga del otro y arremetió. Después de recibir 2 estocadas en el marote, Freezer le quitó el arma a Marlowe y acuchilló a su adversario, le encajó una puñalada en el ojo derecho. Mirá vos, ¿no? Marlowe cayó muerto. Y sí. Tenía 29 años, nada más. Era el 30 de mayo de 1593. Llamaron a la cana. A la mañana siguiente llegó el juez de la reina. Y este ñato Freezer fue arrestado por el crimen, pero una indagación lo exoneró del delito, porque dijeron había actuado en defensa propia. Y al poco tiempo salió libre. Esta fue la versión oficial. Sin embargo, aparecieron otras versiones. Se cree que el servicio secreto de Walsingham estaba infiltrado con agentes dobles, quienes decían servir a la reina, pero que en realidad querían reemplazarla por un rey católico. Y que uno de estos agentes era Robert Polly. Y tal vez Marlowe sabía de las actividades sediciosas de Polly, y este último, Polly, temeroso de ser denunciado, decidió armar la reunión en la posada y el crimen y todo eso. Otros creen que se trató de el ajusticiamiento que la corona le había perdonado por blasfemo. Lo perdonaron oficialmente, pero lo mandaron a matar. Otros dicen que fue una gresca de agentes y que Marlowe sabía demasiado. Qué sé yo, loco. Nunca se supo. No. En 1955, el escritor Calvin Hoffman elaboró la teoría de que los conspiradores, incluyendo a Marlowe, trajeron a un marinero desconocido a la posada de Deptford. Lo asesinaron y construyeron la historia de la muerte del escritor. O sea que Marlowe no murió, sino que era un marinero cualquiera. Y que Marlowe luego asumió la identidad de William Shakespeare. Una de las principales tesis de los que sostienen la llamada teoría Marlowe, digamos, es que justamente al final de la carrera de Marlowe coincide con el inicio de la carrera de Shakespeare. Las primeras obras que se le atribuyen a Shakespeare datan de 1593, el mismo año de la muerte de Marlowe. A los partidarios de la teoría les resulta llamativa esta coincidencia, así como el que, teniendo ambos la misma edad, en ese momento, 29 años, Marlowe ya contara con una producción bastante extensa, en tanto que Shakespeare, que llegaría a producir entre 2 y 3 dramas anuales, todavía no hubiese escrito nada. Qué cosa, ¿eh? Los expertos, sin embargo, han considerado
inaceptable la tesis de Hoffman, sin decir por qué. Y bueno, Claro, pero, sí. Pues, los argumentos, esa coincidencia de la edad, bueno, qué sé yo, qué sé yo. Bien, no importa. Nunca se sabrá la verdad sobre la muerte de Marlowe. Shakespeare, en la obra Como gustéis, aludió a la trágica muerte de su predecesor como un gran ajuste de cuentas en un cuarto demasiado pequeño. Dice Borges que Marlowe inició lo que su contemporáneo Ben Jonson, el Dr. Johnson, llamó el verso poderoso. Marlowe, termina Borges, prepara el advenimiento de Shakespeare, que fue su continuador. Bueno, así que nunca lo sabremos. Pero era un tipo simpático este Marlowe. Era simpático porque era un malandra, no por ser de los Björsi. Por eso no, pero sí porque era un malandra. y talentoso. Y claro, talentoso también. De Shakespeare, después de todo, tampoco se sabe tanto. No, eso le iba a decir, es otro misterio. Sí, sí. Bueno, pero En fin. Nosotros, con el equipo de producción, hemos investigado y no hemos muy buena. descubierto nada. Bueno, ¿por qué? ¿Cuánto tiempo investigaron con la producción? Casi media hora. Bueno, señor. Y pues bien, vamos a escuchar entonces una milonga que fue compuesta pensando en aquel episodio de la taberna de Elinor Bull en Deptford. ¿Sí? Se llama La Puñalada y alude evidentemente a la puñalada en el ojo que le dio Marlowe a Polly. Vamos a escucharla por el Quinteto Real. Adelante. Que es el anticristo. Pensé que iba a decir quién les habla, pero no. Vamos a contar algunas historias sobre el anticristo y después, con su ayuda, vamos a recordar aquella visión de Graves acerca del número de la bestia. Correcto. Se supone que no nació todavía el anticristo, pero debe nacer. Y será la jugada clave del diablo. Será el más formidable defensor del infierno. Se dice, o por lo menos lo dice un poema sajón del siglo IX, que ya en otra ocasión Satanás intentó oponer a Jesús un hijo suyo, incluso colocarlo en su lugar, ¿no? Pero fracasó en su empresa. Sin embargo, está esperando la ocasión y parece que va a repetir la experiencia cuando se acerque el fin del mundo. Y prácticamente todas las esperanzas diabólicas se concentran en este hijo predilecto futuro. Se ha escrito mucho acerca del anticristo, se han dado muchos datos, hay numerosas opiniones que a veces se contradicen. En el Apocalipsis de San Juan, por ejemplo, el anticristo es Nerón, como ya veremos luego. En el siglo VIII llegó a pensarse que el anticristo era el propio Mahoma. En el siglo XIII decían que era Federico II, el emperador, ¿no? Pero hay muchas teorías sobre el nacimiento del anticristo. Y de quién será hijo, cómo será concebido. Por ejemplo, en el siglo IV se decía que iba a ser hijo de una prostituta, de una mujer de mala vida. Otros sostenían, sin embargo, que iba a ser hijo de una virgen. Otros decían que iba a tener un hombre como padre, pero que iba a ser poseído por el demonio en el mismo momento del nacimiento. Pero el mejor criterio sostiene que el padre va a ser el propio Satanás, el propio príncipe del infierno, que tanto ni que tanto. Siempre se han señalado los signos terribles, ¿cierto?, que deben preanunciar la aparición del anticristo, y se ha prestado atención para ver si se veía alguno de esos signos. Pero lo que sucede es que siempre, en todas las épocas, hay algún signo apocalíptico, para qué negarlo. Y además existe la tendencia de considerar la época en que se vive como una época o especialmente mala o especialmente decisiva en la historia. Por lo pronto, esta es una época en donde todo el mundo se complace en decir lo importante que es esta época. Bueno, qué sé yo, todas las épocas tienen lo suyo. Menester es decir que además Apocalipsis, el poema de San Juan, escrito en el exilio en Patmos, una vez expulsado del territorio romano, no significa otra cosa que revelación, en buen griego, nosotros que lo sospechamos. Nosotros que lo sospechamos. Muchas veces han creído que el anticristo ya había nacido o que estaba por nacer. En el año 380, Martín de Tours creía que ya había nacido. Así que fíjese cuánto hace.
Después, allá por el año 1080, no sé qué, había un obispo Rainieri de Florencia que dijo, no, el tipo ya nació, está por nacer. Y el antipapa, Benedicto XIII, recibe una advertencia de un señor Vicente Ferrer que le dice que estaba en conocimiento de que el anticristo ya había nacido y que además tenía 9 años. Entonces fue y le avisó al punto para que tomara los recaudos necesarios. Pero, ¿cuáles son los signos? Bueno, por empezar, la corrupción y la apostasía que deben involucrar a todo el género humano. La destrucción ya sucedida del Sacro Imperio Romano, ese era otro signo. Pero ¿qué iba a ser el tipo, el anticristo? ¿Cómo íbamos a saber que estábamos en presencia del anticristo? Por empezar, va a recoger en sus manos todas las riquezas de la tierra, que serán entonces instrumento supremo de corrupción y de dominio. Después, los pueblos monstruosos de Gog y Magog, dice, habrán de desbordarse como si fuera un océano irrefrenable. Este hombre, el anticristo, tendrá además un gran valor y una gran ciencia para la guerra, a punto tal que nadie podrá luchar contra sus armas. Entonces destruirá, incendiará las ciudades, etcétera, etcétera. Dice también que en determinado momento regresarán del cielo Enoc y Elías. Enoc no ha muerto, ustedes saben que Enoc fue un tipo que fue arrebatado vivo de la tierra. Pero bueno, Enoc y Elías van a regresar para enfrentarse con el anticristo, y el anticristo los va a matar con sus propias manos. Después acabará por ceñir todas las coronas de la tierra, pero finalmente va a perder. Tiene moneda propia el hombre también, algo así dice por ahí San Juan, que todos los pueblos van a utilizar justamente la divisa no solo en términos de bandera, sino de moneda. Es verdad, a punto tal que muchos han creído ver en esta unión del mercado común europeo un signo apocalíptico. Y en la película, una de las malas películas que se han hecho al respecto, The Omen, la profecía, era el mismísimo presidente de los Estados Unidos, cosa que hemos sospechado muchos de los latinoamericanos durante el tiempo. Llegó a la presidencia. No sé si irá el anticristo, pero bueno. También. Pero ha hecho su esfuerzo para graduarse. Si no es, Dios mío. Pero al final va a crepar el tipo. Algunos dicen que lo va a matar el Cristo mismo, pero lo más probable es que lo mate Miguel. Se conoce a Miguel, el arcángel beligerante. El arcángel Miguel. Va a venir y lo va a matar. ¿Qué tanto? Las puertas entonces del abismo se han de sellar para siempre. Va a cerrar el infierno, va a cerrar. Sí. Va a terminar Por falta de personal. Sí. Va a terminar el reinado del diablo y vendrá para siempre Nos vamos, dice un el reino de Dios. Nos vamos. Nos mudamos. Nos trasladamos. Digo, no, nos trasladamos. Ese es más o menos el asunto del anticristo. Pero, leamos a San Juan. A ver. Dice, aquí está la sabiduría. El que tenga inteligencia calcule el número de la bestia, porque es número de hombre. Y ese número es 666. Ahora bien, ocurre que el 666, lo hemos visto también en muchas películas, aparece en algún punto del cuerpo de la bestia, del anticristo. En general, en el caso de la profecía, es en la cabeza del pibe, ¿no? Lo tiene ahí, lo rapan y aparece 666. En el marote, ¿no? Lo tenía el pibe. Sí. Uno corrido. Pero escrito con números arábigos, cosa curiosa, Claro. porque San Juan los ignoraba profundamente, estos números. Debió ser escrito con números romanos. Lo cual le hubiera Vayan llevado... a buscar un papel. A ver. Los oyentes que vayan a buscar un papel. Papel y lápiz. Papel y lápiz. Vamos a dar tiempo que vayan, que busquen. Digamos Ahí que no, ese no anda. Con números romanos le hubiera llevado toda la cabeza al pibe, además. Claro, y un poco de la espalda, ¿no? El marote, porque los romanos. Y anoten. D, O sea, 500. C, O sea, 100. Ya llevamos 600. L, 50. X, 10. O sea, 60. B corta, 5. 5. I. Sí, o sea, 6. 666 en números latinos. Bueno. Ahora bien, esto es, según nos dice otro señor, otro amigo suyo, Robert Graves, un acróstico, porque él ha tenido esa revelación. Así. Vamos a decir que antes de eso, antes de esta revelación, algunos han opinado acerca de este número de distinta manera. San Ireneo en el siglo II, que El salto de los algo así jockeys, como eso. Lateinos, el latino. Es decir, que era Nerón. Y se mandaron la siguiente cuenta. Escribieron en hebreo Nerón César, que en hebreo se escribe sin vocales. De manera que tiene 7 letras. Nun, Resh, Waw, Nun, Kof, Samech, Resh. Ahora, cada una de esas letras tiene un valor numérico, porque las letras se usan también para representar números. Nun es 50, Resh 200, Bab 6, Nun 50, Kof
100, Samech 60, Resch 200, total 666. Ajá. Pero a Graves esto no le gustaba. Y un día dice que tuvo una visión. Vio en la pared las iniciales, las letras que usted ha anotado en el papel, que dicen DCLXBI, y creyó ver un título. ¿Qué es un título para los romanos? Un título es el cartelito que ponen arriba de los criminales. Por ejemplo, INRI, que le pusieron a... Jesus Nazarenus Rex Iudeorum. Así es. Y él veía un título que decía Domitianus Caesar legatos Christi Williter interfeci. Domitius Caesar, decía el primer texto que él veía. Domitius. Y ahí estaba la confusión No, de él. Domitianus. No, él creyó que Domitius Caesar remitía a Domiciano, el emperador. Claro, decía, pero no esto era. encaja. Entonces Y también cambia Williter por Violenter. Violenter. Y dice, esto traducido quiere decir, Domiciano vilmente mató a los enviados de Cristo. Después cambia violentamente. Porque vilmente en aquel momento significaba más baratamente, precio vil. Significaba más eso que malo. Dice, pero ¿cómo puede ser Domiciano? Si la bestia tiene que ser Nerón. Y entonces ahí ¿Y entonces qué pasó? descubre que el nombre del verdadero nomen familiar que llevaba Nerón era Domicio. Domicio. Y entonces Y cuando Claudio lo adopta, entonces recién cambia su nombre y se pone Nerón. Y entonces ve que este Domitius no era otro que Nerón. Y le queda fenómeno, ¿no es cierto? Nerón mató a Dios. Suma los números y dice 666. Y yo le creo. Sí, yo también. Y yo le creo. Me gusta más eso que el otro, que la cuenta de las letras hebreas. Mucho más me gusta que la de San Ireneo. Mucho más, por supuesto, que ese ridículo y absurdo 666 escrito en las películas. Lo único que falta es que pongan números binarios. Pero yo creo que el asunto era latino. Si estábamos refiriendo a Nerón, era la encarnación misma del anticristo para ellos, las letras debieron ser romanas, debieron ser latinas. Y esto dice que Graves que lo vio en una especie de alucinación. Y me parece que para estas cosas, la mejor forma de aceptar una verdad es si viene por el lado de la revelación. Naturalmente. Que si lo hubiera descubierto con una computadora, o porque O meramente excavando en algún o lado. mira, excavando en algún lado y encontrando alguna cosa. Bueno, ahí ya me hubiera gustado menos. A mí los tipos que excavan y encuentran cosas... Le huele a perro eso, ¿no? Mire, voy a decirle algo. Cuando yo adquiero un convencimiento, rara vez ese convencimiento es hijo de una cosa que encontré excavando. Salvo... Por ejemplo, nunca he encontrado excavando una piedra que dijera estás enamorado de fulana. A mí me ha pasado, sin embargo. En cambio, muchas veces por revelación se me ocurre, debo estar enamorado de fulana. Una galleta de la suerte. Se me dirá, usted no excava. Y en cambio sí, Usted es cabo. poliza. Sí. Y durante el sueño suelen venir revelaciones, en cambio, para encontrar una cosa enterrada es preciso excavar. Respuesta, no sé. Lo que es peor, vio que nunca falta una estúpida que viene y le dice, ay, ¿cómo sabes? Claro, ¿cómo sabes? Pero Claro, por favor. ¿y cómo saben eso? Preguntan los que no tienen la No, fe saben. poética. ¿Qué requiere, como ha dicho Coleridge y como he dicho yo tantas veces, una suspensión de la incredulidad? Estamos hablando de temas poéticos. Abstenerse los racionalistas y los que vengan a que lo demostremos esto como si fuera el teorema de Pitágoras. No, señor. De todos modos, habrá que estar atento a los signos del anticristo, porque es posible que el anticristo haya nacido ya, esté entre nosotros, que sea incluso por ahí algún cuñado nuestro, algún amigo. Eso casi seguro, ¿eh? Eso casi seguro. Alguno de nuestros jefes. Eso también. Etcétera. Sí. Pero andemos con cuidado. Si alguno tiene alguna noticia de alguna persona Que se llame Bevilacqua que o... se llame Bevilacqua, Bobé o alguna cosa así, que avisen. O si alguien siente frío al acercarse a una persona, por ejemplo. también, que avise. Porque en una de esas ya ha nacido el anticristo, entonces habrá que poner las barbas en remojo, porque se viene. Se viene. Va a ser duro, ¿eh? Sí. El fin del mundo es una cosa dura. Les es una digan que no se advertencia lo incluso a advertimos. nuestros oyentes para que se vayan preparando, ¿no es cierto, señora? Ahora que viene el fin del mundo, ¿verdad? ¿Se imagina los programas femeninos? Sí, un trajecito sastre para el juicio final. Bueno, a prepararnos todos para el fin del mundo, ¿verdad, amigas?
Y vendiendo cosas, ven los muñequitos del anticristo. Las remeras. La remera. La remera dice, "Fin del mundo". Reportaje del anticristo en el programa de Grondona. ¿Qué opina? Un debate con San Miguel. Un debate con un cura, atorrante, el profeta Elías bajado del cielo, increpado por Achával de Flash. Bueno, va a ser extraordinario. Va a ser extraordinario. Anticristo Seguro va a ser 95, ¿no? Sí, claro. ¿Eh? Anticristo 95. Sí, Anticristo 95. Muchas gracias. Muchas gracias por estar esta noche en nuestro romántico bullincito de la calle Gorriti 5963. Vamos a ovacionar, incluso a los gritos, a nuestro querido Patricio Barto. Hola, amigo. Buenas noches. Está bien, está Ahí bien. va. Siéntese, señora. Bueno, suélteme, Barto. Hablaremos esta noche del príncipe de Condé. El príncipe de Condé no es una persona en realidad, sino un título, una dignidad. El príncipe de Condé, de quien hablaremos esta noche, es el que detentaba ese título allá a mediados del siglo XVI en Francia. Era Luis de Borbón. Luis de Borbón. Hablaremos también esta misma noche de Catalina de Médicis, accediendo a un pedido realizado ayer. Sí. Alguien que se iba a vivir a Florencia. Y bueno, sabrán ustedes que Catalina tenía un grupete de damas de honor al que solían llamar el escuadrón volante. Catalina de Médicis fue regente de Francia, fue la mujer de Enrique II de Francia. Enrique II se murió en un accidente, en una justa, le ensartaron sin querer un lanzazo en el marote y lo mataron. Y quedó ella como regente, tenía muchos hijos chicos todavía, los Valois, y ella fue la regente, y ya cuando los chicos fueron grandes y reyes, también fue la que manejaba la política en aquel momento. Entonces la tipa tenía un grupo de damas de honor que estaban todas buenísimas y que las usaba para operaciones políticas. Entonces las mandaba a intimar con este o aquel opositor para obligarlo a ciertas conductas, para indagarlo, para averiguar, etcétera, 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 ¿no? Y especialmente en las guerras de religión que acompañaron toda la vida política de Catalina de Médicis, unas guerras entre los protestantes que se llamaban hugonotes y los católicos. Hasta que llega al trono Enrique IV, que era el hijo del hermano del príncipe de Condé, el hijo de Antonio de Borbón y el primero de los Borbones, que llega siendo protestante y se convierte al catolicismo para ser rey de Francia, y dice aquella famosa frase que según parece nunca dijo, es París bien vale una misa. Bueno, el caso es que católicos y protestantes habían fingido entenderse en algunos puntos de ambas doctrinas y hacían muchas guerras de propaganda para lograr la adhesión del público francés, incluso con métodos poco piadosos. Los protestantes se paseaban por las puertas de los conventos católicos y cantaban canciones puercas. Los católicos, por su parte, acusaban a los reformistas de entregarse a orgías en el curso de sus reuniones. Bien, y las crónicas hablan de algunos desenfrenos. Una de las crónicas dice... Sí, está medio ajado el papel ese. Es de observar que varias damas de la ciudad de Francia estaban hechizadas por la religión luterana. Dichas damas, para asistir a las asambleas, se apartaban de sus maridos, especialmente de noche. La mayoría iban a estas reuniones siendo honestas de cuerpo y regresaban convertidas en rameras felices. Bueno, así eran las cosas que se decían. Pero más allá de estos combates picarescos, había una verdadera guerra.
una guerra sin metáfora, en la que participaban las familias más importantes de Francia. Y Luis de Borbón, el príncipe de Condé, era uno de los jefes de la Reforma protestante. Luchaba contra el duque de Guise y contaba con el apoyo de Isabel, la reina de Inglaterra. El duque de Guise, la casa de Guisa, ¿no?, contaba con el apoyo del rey de España, que eran católicos. Y en las batallas no le fue bien a los protestantes, y Condé fue hecho prisionero. La corte francesa lo condenó, lo juzgó y lo condenó, porque el gobierno de Francia era católico. Y lo hubieran colgado, de no ser porque el joven rey Francisco II, el primero de los hijos que llegaron a reyes de Catalina, se murió. ¿Y por qué digo que no lo mataron porque se murió Francisco? Porque Francisco II se la tenía jurada al príncipe de Condé. Se murió, Catalina resolvió perdonarle la vida porque vio en Condé un tipo que podía ser útil a su causa y le ofreció la paz. Condé respondió con alguna lentitud. Bueno, estaba prisionero, estaba en cana, y era un tipo de poco valor, además. Puso objeciones, pero al final se reunió con Catalina y la reunión tuvo lugar el 7 de marzo de 1563 en una isla ahí al oeste de Orleans. Para la ocasión, Catalina había llevado a la más hermosa de todas sus damas de compañía, que se llamaba Isabel de Limel. El príncipe de Condé era un hombre galante y quedó fascinado por Isabel y se interesó más por la figura de aquella chica que por las condiciones de paz. Las negociaciones duraron varios días y a cada encuentro Condé, queriendo mostrarse galante con Isabel, iba perdiendo su intransigencia. Parece que cuando Catalina calculó que el hombre estaba muy entusiasmado, le presentó el texto de un tratado de paz con gran ventaja para ella y le dijo que si firmaba eso lo dejaba libre. Y el tipo pensó, si me deja libre puedo irme atrás de esta mina, y firmó. Al día siguiente, la señorita Limel le mostró que la regente no era ingrata y que ella era muy ardiente en el amor. Quiero decir, se hicieron amantes. Catalina había instruido a Isabel para que enamorara a Condé. Entonces, esperó que se enamorara mucho. Cuando creyó que Condé ya estaba como loco, llamó a Isabel y le encargó una nueva misión. Se trataba de inducir a Condé a reconquistar el pueblo, el puerto de Le Havre, que es una ciudad que los protestantes le habían regalado a la reina de Inglaterra a cambio de su ayuda durante la guerra civil. Como se ve, en todas partes se cuecen. Sí. Muy bien. Entonces le dijo Catalina Condé, tengo una misión para encargarle. Tiene que reconquistar para Francia el puerto de Le Havre. Bueno, de la reconquista de aquel puerto dependía la seguridad de Normandía. Es un puerto sobre el Atlántico. Antes muchos de los barcos que venían desde América paraban ahí en el puerto del Havre, y seguramente ahora también. Sí. Bueno, le pidió a Condé su ayuda y Condé le dijo, más sí, porque parece que Isabel se lo pidió en una noche de amor. Dijo, che, qué sé yo, Condé, ¿por qué no reconquistás el puerto de Le Havre y somos felices para siempre? Más sí. Entonces marchó con un ejército y él mismo convenció a algunos jefes protestantes y se enteró la reina de Inglaterra. Quedó muy, muy sorprendida. Y el embajador de Inglaterra lo fue a ver a Condé y le dijo, Monsieur, usted es un traidor. Bueno, no le importó a Condé. Lo único que quería era estar con Isabel, el tipo. Unas semanas más tarde estaba Condé frente al puerto de Le Havre con la espada en la mano, ¿no? Llevó artillería, qué sé yo, los ingleses solicitaron una paz humillante y Francia recuperó el puerto de Le Havre. Catalina demostró entonces que sus damas de honor tenían un gran poder, estaba muy contenta. Los ingleses odiaron a Condé por la traición. Bueno, todo un lío. Pero al tipo no le importaba nada. Su único interés estaba en Isabel de Limel. Pero tiempo más tarde sucedió algo que Catalina no había previsto.
la chica Isabel se enamoró también de Condé. Le Y digo. eso estaba prohibido, rigurosamente prohibido en el Escuadrón Volante, que era un escuadrón de espías. Claro. Eran como la CIA. Sí, no de más No ejemplos. te podés, no sigamos. No te podés enamorar, ¿no? Sí. Y más prohibido estaba quedar embarazada, y la muchacha quedó embarazada. Lo ocultó, sin embargo, con tal arte y tanto esmero, que el parto dejó a todo el mundo estupefacto. Dio a luz y el escándalo fue enorme. Catalina se enojó como nunca en la vida y, sin tener en cuenta el estado de debilidad en que se hallaba su dama, la metió en cana. Durante su detención, Isabel se enteró de que Condé le engañaba con otras chicas, Uy, todo sobrellovido. pero no le importó. Ah, mire. No le importó nada y cuando salió fue a reunirse con él. En realidad Catalina la soltó por eso, porque los protestantes se habían puesto en acción para recuperar a Condé, un tipo de lo más voluble, según vemos. Y entonces Isabel era la única que podía convencerlo de que no se volviera con los protestantes. Los protestantes le presentaron un ultimátum a Luis de Condé para que dejara a Isabel, y el tipo le respondió que, no pudiendo vivir sin mujeres, le era muy difícil casarse y encontrar una esposa de su propia religión y rango, que esa era justo la que le gustaba, etcétera, una carta ahí. Y los protestantes no se dieron por vencidos. Sabiendo que Condé ya empezaba a cansarse de la mina, le buscaron otra que se acomodara así a sus preferencias, y la elección cayó en la señorita de Longueville, Mademoiselle de Longueville, que era hermosa, ardiente y protestante. Condé la vio, se enamoró y renunció a Isabel en menos que un gallo canta. Y la pobre Isabel de Limel sufrió una crisis de nervios, lloró, se arrastró a los pies de Condé y finalmente se fue a París y chao. Condé se casó con la chica de Longueville, los protestantes se frotaban las manos, pero Condé no tenía carácter y, por ejemplo, a instancias de la chica de Longueville, tuvo la delicadeza de reclamarle a Isabel todos los obsequios que le había hecho. ¡Qué miserable! Rencoroso y miserable. Dice, devolveme la cajita de música que te regalé, devolveme. Bueno, Isabel lo envolvió todo y se lo mandó, y después se casó con un banquero italiano que tenía más guita que los banqueros. Hay que tener un poco de paciencia, porque si uno espera la suficiente, cualquier gran amor se transforma en una farsa. Le digo por si usted está sufriendo. Hay que tener paciencia. Usted sufre, me dejó. Espere. Con el tiempo, va a decir, me dejó. ¡Qué risa! Dice usted. No porque no le importe, sino porque el tiempo resalta los aspectos farsescos de los amores. Así que tenga paciencia. Llore un poco, pero tenga paciencia. En 1567, el rey Carlos IX de Francia, que fue el que sucedió a Francisco II, católico, como todos los reyes de Francia, irritado por la conducta de Condé, tomó la decisión de detenerlo. Condé se refugió en La Rochelle y allá fueron... se declaró la guerra otra vez, una ley prohibió directamente el culto protestante y ordenó a todos los pastores protestantes abandonar el país. Una cosa fea, ¿no? Condé había logrado reunir 20.000 hombres, y el que estaba al mando del ejército católico era Enrique, el duque de Anjou, que después fue Enrique III, el rey siguiente, ¿no? Era un muchacho divertido que andaba siempre con unos amigos a los que le llamaban los mignons, pateando tacho de basura, qué sé yo, ¿no? Era un tipo medio raro. Después fue rey y terminó mal también. Lo mataron. Pero bueno, ese ejército superaba al ejército protestante en armamento, se produjo la batalla de Journat, bueno, todo eso. Condé murió mal. Un capitán de la guardia de Enrique le rompió el cráneo, murió una muerte espantosa la de Condé,
Y este hecho, sin embargo, fue celebrado con grandes fiestas en París, en Roma y en Madrid, ¿no? Luis de Condé tenía 39 años, era el hermano de Antonio de Borbón, como he dicho. Y esta es la historia del voluble príncipe de Condé, de la hermosísima Isabel, pero también de Catalina de Medici, italiana desde luego. Venía desde Florencia y fue casada con el entonces rey de Francia, Enrique II. Fue una persona poderosísima y creía mucho en las estrellas y en los astros. Tenía sus astrólogos, ¿no? Unos astrólogos italianos que se había traído y algunos que no eran italianos, que son todavía muy famosos, como Nostradamus. Mire usted. Cuando Catalina ya tenía edad para morir, hoy en día no se moriría. Estaba enferma Catalina, estaba enferma. Y ella, un astrólogo, su astrólogo, probablemente Nostradamus, le había dicho que iba a morir en Saint-Germain, cerca de Saint-Germain iba a morir. Usted morirá cerca de Saint-Germain. Entonces, nunca más fue a ninguno de los palacios cercanos a Saint-Germain. Y un día estaba, andá a saber dónde, o no me acuerdo dónde, enferma. Entonces, la vino a ver un médico, qué sé yo, la atendió. ¿Cómo se siente? Y sí, ya me siento mejor, doctor, muchas gracias. Era un médico joven que ella no conocía. Y le dijo, bueno, estoy muy agradecida. ¿Cuál es su nombre?, le dijo al médico. Y el médico le dijo, me llamo Saint-Germain. Y entonces, Catalina, para ser consecuente con sus creencias, se murió 10 minutos después. Hemos ido a la discoteca y hemos contado estas historias al discotecario, que me dijo que él también tenía una especie de escuadrón volante, que eran ¿Para qué lo tiene? primas de él, que no eran muy hermosas, pero sí que entraban en cualquier componenda. Y extorsionan. Y él las gente. mandaba que salieran con sus enemigos o sus competidores. ¿Tiene competidores al Y sí, discoteca? porque él es vendedor de discos, tiene una casa de discos. Ajá. Vende discos. ¿Se imagina el negocio que es ese ahora? Bueno, como quiera que sea, quedó muy impresionado por Catalina y me dejó entonces una canción que se llama justamente así. ¿Catalina? Sí, Catalina. La escucharemos en la versión de Miguel de Molina. Evidentemente esta canción está dedicada a Catalina de Medici, pero con disimulo. No, pero él no la menciona, dice usted, no. La menciona todo el tiempo, Catalina, todo el tiempo. Bueno, pero menciona Francia, Firenze, No, quizá la también. verdad es que no. La verdad es que no menciona en ningún momento a Francia. No la menciona como regente de Francia, como madre de 3 reyes. Sí. No la menciona. Y el tema de los protestantes y los católicos. Tampoco lo menciona. Pero yo creo que eso es justamente para que no se note Sí, tanto la afiliación católica del autor de esta canción. Sí, se nota tan poco que quizás no sea, como dice el discotecario. Bueno, escucharemos entonces a Miguel de Molina en esta canción dedicada a Catalina de Medici que se llama Catalina. Adelante.